Hay dos tipos de silencio. Está el silencio de un penthouse en Polanco, un silencio que cuesta millones, comprado con vidrios dobles que aíslan el rugido de la Ciudad de México y lo convierten en un tapiz de luces mudas. Y luego está mi silencio. El silencio de las 3 de la mañana en un departamento de la colonia Doctores, un silencio que no cuesta nada y lo vale todo, porque es el único momento en que el miedo a no tener para la renta se calla. Es el silencio donde lo único que se escucha es la respiración suave y acompasada de mi hijo, Mateo. Esa noche, como tantas otras, yo estaba sentado en el único sillón que teníamos, un sobreviviente de 1000 batallas con los resortes vencidos. Miraba a Mateo dormir en su cama improvisada en la sala. 7 años, y ya entendía de sacrificios. No con palabras, claro, sino con esa sabiduría que tienen los niños que aprenden a no pedir lo que saben que no puedes dar. Su mundo era un universo dibujado en pedazos de cartón que yo recogía de la calle. Superhéroes con capas hechas de recortes de tela, villanos con rostros de preocupación que se parecían demasiado al mío. Él era mi ancla, mi motor y la razón por la que cada humillación, cada puerta cerrada, cada le llamamos luego dolía, pero no rompía. La vida me había quebrado. A mis 30 y tantos, sentía el peso de un fracaso del tamaño de un taller mecánico perdido, de las deudas que se acumulaban como polvo en los rincones, y sobre todo de la herida que dejó Sofía, la madre de Mateo, cuando decidió que nuestro amor no era suficiente para competir contra una vida sin carencias. Se fue, y con ella se llevó la idea de que yo podía construir algo. Me dejó solo con un niño de ojos brillantes y la certeza de mi propia pobreza como una segunda piel. Ahora sobrevivía con chambitas de mantenimiento, plomería, electricidad, lo que cayera. Cada peso era un pequeño milagro, una batalla ganada contra el reloj que marcaba el día de pago del alquiler. Mientras yo contaba las monedas en la mesa de la cocina, al otro lado de la ciudad, en ese penthouse de silencio caro, Isabela Garza seguramente miraba las mismas luces, pero desde una perspectiva completamente distinta. Para ella, la ciudad no era una amenaza, era un tablero de ajedrez. CEO de Grupo Garza Imperial, un imperio que su padre le heredó junto con una sola lección: la vulnerabilidad es el peor de los pecados corporativos. La prensa la llamaba la Dama de Hierro, una mujer forjada en la desconfianza, en reuniones de consejo donde los tiburones huelen la sangre a kilómetros. Su vida era una agenda impecable, un desfile de trajes sastre y sonrisas calculadas. Pero yo sé, ahora lo sé, que su silencio también estaba lleno de fantasmas. Detrás de esa fachada de control absoluto había una soledad tan vasta como su fortuna, un dolor secreto, enterrado bajo capas de éxito y reuniones de alto nivel, un embarazo perdido años atrás, una traición familiar que casi le cuesta la compañía. Desde entonces, el afecto era para ella un riesgo calculado y cada hombre un posible oportunista. Nuestros mundos no podían ser más distintos. Un abismo social, económico y emocional nos separaba. Pero esa noche, una tormenta decidió que ese abismo tenía que cerrarse. El cielo se rompió sobre la ciudad. La lluvia caía con una furia que parecía personal. Mi celular sonó, vibrando sobre la mesa con la insistencia de una mala noticia. Era de la Agencia de Servicios de Emergencia. Una falla eléctrica crítica en el corporativo de Grupo Garza, en el corazón de Santa Fe. Un trabajo grande, de esos que te salvan el mes. El problema era Mateo. Doña Elvira, la vecina que me hacía el favor de cuidarlo, me había llamado esa tarde con fiebre. No podía dejarlo solo. La disyuntiva me partió en dos: rechazar la chamba y hundirme más, o llevar a mi hijo conmigo al ojo del huracán. No había opción. Lo envolví en una cobija, dormido como estaba, y lo cargué hasta mi vieja camioneta. El edificio de Grupo Garza era un monstruo de cristal y acero que parecía desafiar a la tormenta. Al entrar, me sentí diminuto, fuera de lugar. El mármol del lobby reflejaba mi ropa de trabajo gastada, mis botas manchadas de lodo. Dejé a Mateo en un sillón de piel carísimo en la recepción,
acurrucado y ajeno a la opulencia que lo rodeaba. Y entonces la vi bajar por el elevador. Isabela Garza en persona, la dama de hierro. Su rostro era una máscara de furia contenida. El lanzamiento de un proyecto multimillonario estaba en riesgo, y yo era solo un plomero, un electricista anónimo que se interponía en su camino. ¿Usted es el técnico? Su voz era fría, cortante. No preguntó mi nombre. Para ella yo no tenía uno. Era una función, una solución temporal a su problema. Sígame y apúrese. Me llevó a través de pasillos que olían a poder y a café recién hecho, hasta un cuarto de servidores que zumbaba como una colmena tecnológica. Sus ingenieros, hombres con títulos y sueldos que yo no ganaría en 10 años, estaban ahí, derrotados. La miraban con miedo. A mí ni me vieron. Me sumergí en el caos de cables y circuitos. Esto era lo mío. Aquí, entre fusibles quemados y diagramas complejos, yo no era el padre pobre ni el hombre fracasado. Era Javier, el que sabía resolver lo imposible con las herramientas que tuviera a la mano. No solo reparé la falla principal, un cortocircuito evidente que ellos habían pasado por alto por buscar algo más complejo. Mientras trabajaba noté algo más. Un zumbido sutil, una fluctuación de voltaje que indicaba un problema de fondo en el regulador principal. Un problema que, de no atenderse, habría frito equipos por valor de millones de pesos en cuestión de semanas. El problema no es este fusible, señora Garza, le dije sin mirarla. Es su regulador de línea. Está a punto de colapsar. Silencio. Pude sentir su mirada clavada en mi nuca. Los ingenieros murmuraron entre ellos, ofendidos. De repente, un estallido. Una chispa azul saltó de un panel cercano, un eco del problema mayor que acababa de señalar. El estruendo fue seguido por un llanto agudo que atravesó el ruido de los servidores. Mateo. Sin pensarlo 2 veces, solté las herramientas y corrí de vuelta al lobby. Isabela y sus ingenieros me siguieron confundidos. Lo encontré hecho un ovillo en el sillón, temblando, con las manitas tapándole los oídos y los ojos inundados de lágrimas. En ese instante, el edificio de millones de dólares, la mujer más poderosa de México y sus ingenieros con su pánico corporativo, todo desapareció. El mundo se redujo a ese sillón de piel y al cuerpo frágil de mi hijo. Lo levanté en brazos y su llanto se convirtió en un sollozo ahogado contra mi hombro. Ya pasó, campeón, ya pasó. Solo fue un trueno grandote, ¿ves? Papá está aquí. Le susurraba al oído, meciéndolo suavemente, sintiendo el ritmo de su corazón asustado contra el mío. Le canté en voz baja la misma canción de cuna que le cantaba desde bebé, una tonada simple que mi abuela me cantaba a mí. No me di cuenta de que ella estaba ahí observando, hasta que Mateo se calmó y su respiración se hizo profunda de nuevo, entregándose al sueño en la seguridad de mis brazos. Cuando levanté la vista, Isabela Garza ya no era la dama de hierro. Su rostro no tenía la máscara de furia ni la impaciencia de antes. Había algo más, una fisura en el mármol, una expresión que no pude descifrar, una mezcla de asombro y algo parecido a la nostalgia, o tal vez a la envidia. Sus ingenieros se quedaron atrás incómodos, pero ella dio un paso al frente. Su mirada no estaba en mí, sino en la forma en que mi mano protegía la cabeza de Mateo. Su regulador está arreglado, dije, rompiendo el silencio, volviendo a mi papel de empleado. No volverá a tener problemas. Esperaba un gracias seco, un gesto para que me fuera. En cambio, se quedó quieta un momento más. Venga a mi oficina, dijo finalmente, su voz ahora sin el filo de antes. Era una orden, pero sonaba diferente. Dejé a Mateo de nuevo en el sillón, profundamente dormido, y la seguí por un pasillo hasta una oficina esquinera que era más grande que todo mi departamento. Las paredes eran de cristal, mostrando la ciudad rendida a sus pies. Se sentó detrás de un escritorio de caoba que parecía una pista de aterrizaje y me señaló una silla. Me senté en el borde, sintiendo la suciedad de mi ropa de trabajo contra la piel italiana de la silla. ¿Cuánto gana al mes, Javier?, preguntó de repente. Mi nombre en sus labios sonó extraño.
La pregunta me tomó por sorpresa. Mentí, inflando la cifra, por pura vergüenza. Unos 10,000 pesos, a veces 12, depende de las chambas. Ella asintió lentamente, sin juzgar. Le ofrezco un puesto, encargado de mantenimiento personal de todas mis propiedades, mi casa, mis casas de descanso, lo que sea necesario. Su única jefa sería yo. Su sueldo sería de 80,000 pesos mensuales, con todas las prestaciones de ley. El aire se me fue de los pulmones. 80,000. La cifra rebotó en mi cabeza sin encontrar un lugar donde asentarse. Era una cantidad absurda, una fantasía. Era la renta de casi 2 años. Era la escuela particular para Mateo que siempre soñé. Era una trampa. Tenía que serlo. Nadie te regala una vida nueva por arreglar un fusible. La miré, buscando el truco, la letra pequeña. ¿Por qué? Fue lo único que pude articular. Ella desvió la mirada hacia la ventana, hacia la tormenta que amainaba. Porque es competente, y porque se detuvo, como si las palabras le costaran trabajo. Porque necesito gente de confianza. Empieza el lunes. Mi asistente le dará los detalles. Se levantó dando por terminada la conversación. Yo seguía paralizado. ¿Qué se supone que debía decir? En mi lugar, con las deudas hasta el cuello y un hijo que alimentar, ¿hubieran desconfiado de esa oferta o la hubieran tomado sin pensarlo? A veces creo que firmé mi sentencia esa noche. Déjenme saber qué harían ustedes en los comentarios. Acepté. No había otra opción. Era un salvavidas lanzado desde un yate a un hombre que se ahogaba. De la noche a la mañana, mi vida se transformó. El departamento en la Doctores fue reemplazado por un pequeño pero impecable departamento de servicio en el mismo complejo de lujo donde vivía Isabela. Mateo tenía su propio cuarto por primera vez en su vida. Pasé de contar monedas a tener una tarjeta de débito que no era rechazada en el supermercado, pero el precio era mi libertad. Me convertí en una sombra en el mundo de Isabela. Ella mandaba. Yo obedecía. Javier, la calefacción de la alberca no funciona. Javier, necesito que revise el sistema de seguridad de la casa de Valle de Bravo. Javier, acompañe al chofer a recoger un encargo. Yo era eficiente, silencioso, invisible, pero el verdadero cambio de poder no lo provoqué yo. Lo provocó Mateo. Con la inocencia de sus 7 años, él no veía a la CEO millonaria. Veía a una mujer que vivía sola en una casa enorme y silenciosa. Un día, mientras yo arreglaba una lámpara en su estudio, Mateo se le acercó con una hoja de papel. Era un dibujo, un hombre grande con herramientas, una mujer con un vestido elegante y un niño pequeño en medio, todos tomados de la mano. «Es para ti», le dijo. Isabela lo tomó desconcertada. Miró el dibujo y una emoción fugaz cruzó su rostro. «Gracias, Mateo», dijo, su voz apenas un susurro. Mateo la miró con sus ojos grandes y curiosos. «¿Por qué tus ojos siempre están tristes?», le preguntó, sin una pizca de malicia. Vi a Isabela quedarse sin aliento, como si el niño le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Por primera vez, la vi vulnerable, expuesta por la pregunta de un niño que no sabía de fachadas ni de máscaras sociales. No supo qué responder. Solo acarició el papel y forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Desde ese día, algo cambió en su forma de mirarme. Ya no era solo su empleado, era el padre del niño que le había hecho la única pregunta que importaba. La tensión creció. Durante una cena de gala en su penthouse, un evento al que tuve que asistir para supervisar la iluminación, ocurrió lo inevitable. Un hombre, un pretendiente arrogante llamado Alejandro, con un traje a la medida y una sonrisa de tiburón, me vio ajustando un reflector. «¿Tú eres el nuevo 1000 usos de Isabela?», me dijo con un desprecio apenas disimulado. «Me han dicho que eres muy eficiente». No respondí. Continué con mi trabajo. Pero él no había terminado. Frente a un grupo de sus amigos levantó la voz. «¿Qué se siente saber que tu valor se mide por el sueldo que te pagan?», gritó Alejandro, con la cara enrojecida por el vino caro. El círculo de hombres ricos y mujeres enjolladas se rió. Una risa cruel que rebotó en los ventanales del penthouse. Sentí la sangre subir a mi rostro.
una mezcla de rabia y humillación. Pero entonces miré a Mateo, que dormía plácidamente en un cuarto de servicio, ajeno a todo, y el calor de la vergüenza se convirtió en una calma helada. Me giré lentamente para encarar a Alejandro. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Se siente como ganarse cada peso con el sudor de mi frente, dije mirándolo directamente a los ojos. Se siente como poder mirar a mi hijo a la cara cada noche y saber que todo lo que tengo, poco o mucho, es mío. Es honesto. Tú puedes decir lo mismo. El silencio que cayó en la sala fue más estruendoso que sus risas. Alejandro se quedó sin palabras, con la boca entreabierta. Sus amigos desviaron la mirada incómodos. Fue entonces cuando vi a Isabela. Estaba de pie a unos metros, con una copa de vino intacta en la mano. No me miraba a mí, miraba a Alejandro con una expresión de absoluto desprecio. Luego, sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada no había lástima. Había algo nuevo, algo que nunca había visto en ella. Asombro, respeto. Esa noche, por primera vez, no me sentí como su empleado, me sentí como un hombre. La fiesta terminó poco después. Mientras recogía mis herramientas, Isabela se acercó. «Buen trabajo esta noche, Javier», dijo en voz baja. No se refería a la iluminación. Ambos lo sabíamos, pero esa pequeña victoria tenía un sabor amargo. En un rincón vi a un hombre observándonos. Era Ricardo, el primo de Isabela, un director en la empresa, con una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Su mirada sobre nosotros era calculadora, como la de un depredador que acaba de identificar una presa herida. Vi cómo sacaba su teléfono y escribía un mensaje rápido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Comprendí que en este mundo de poder y dinero, una conexión como la que empezaba a nacer entre Isabela y yo no era una fortaleza, era una debilidad. Una que alguien como Ricardo no dudaría en explotar. Los días que siguieron estuvieron cargados de una tensión no dicha. La dinámica entre Isabela y yo había cambiado. Seguía siendo su jefe de mantenimiento, pero las órdenes a menudo se convertían en conversaciones. Me preguntaba por Mateo, por mi antiguo taller, por mis sueños rotos, y yo, a mi vez, empecé a ver las grietas en su armadura de hierro. La veía trabajar hasta la madrugada, la escuchaba en llamadas donde luchaba con uñas y dientes por el legado de su padre, y la veía mirar por la ventana con una soledad que me resultaba dolorosamente familiar. La atracción entre nosotros era un imán poderoso y peligroso. Luchaba contra ella cada día, recordándome mi lugar, la distancia insalvable entre nuestros mundos. ¿Qué le podía ofrecer yo a una mujer que lo tenía todo? Deudas, un pasado de fracasos y un corazón lleno de cicatrices. Me sentía un impostor, aterrorizado de que Mateo se acostumbrara a este espejismo de lujo del que seríamos expulsados en cualquier momento. ¿Se han sentido alguna vez así, como si estuvieran viviendo una vida prestada, esperando el momento en que alguien les pida que la devuelvan? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han tenido miedo de perder algo bueno. Isabela también luchaba. Podía verlo en la forma en que a veces acortaba la distancia entre nosotros, solo para retroceder bruscamente, volviendo a ser la jefa fría e inalcanzable. Estaba aterrorizada, igual que yo. Aterrorizada de repetir errores, de ser vista como débil, de confiar en alguien que pudiera lastimarla. Estábamos atrapados en una danza silenciosa de deseo y miedo, orbitando el uno alrededor del otro sin atrevernos a colisionar. Y entonces, el universo decidió empujarnos. Fue una llamada a las 2 de la mañana. Era Isabela, su voz tensa, al borde del pánico. «Javier, te necesito. Es una emergencia». El nuevo resort del grupo en la Riviera Maya, su proyecto estrella, estaba a punto de inaugurarse. Una falla catastrófica en el sistema de climatización y control de agua amenazaba con inundar el complejo y causar pérdidas millonarias, además de una humillación pública. Sus ingenieros llevaban horas intentando solucionarlo, sin éxito. El sistema es complejo. Es un diseño nuevo. Nadie lo entiende. Pero tú encontraste el problema en la torre. Te necesito aquí, ahora. Mi corazón se aceleró.
Isabela, no puedo. Es Mateo. No tengo con quién dejarlo. Doña Elvira había ido a visitar a su familia a Puebla. Estaba completamente solo. Silencio al otro lado de la línea. Esperé el regaño, la orden de que resolviera mi vida, o peor, el despido. Pero su respuesta me dejó helado. «Entonces tráelo contigo», dijo con una determinación que no admitía réplica. «Mi avión privado estará listo en 1 hora. Los espero en el hangar». 1 hora después, estábamos volando sobre una Ciudad de México dormida. Mateo, con los ojos como platos, miraba por la ventanilla las luces de la ciudad, fascinado. Era su primer vuelo. Yo, en cambio, sentía un nudo en el estómago. Estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Al llevar a mi hijo conmigo, estaba mezclando mis 2 mundos de una forma irreversible. El jet aterrizó en una pista privada en Cancún. Un helicóptero nos esperaba para llevarnos al resort, un paraíso aislado en la costa. Mientras descendíamos, vi la magnitud del lugar, un complejo de lujo incrustado en la selva, frente a un mar de color turquesa imposible. Pero también vi el caos, camionetas de servicio por todas partes, gente corriendo y un cielo que empezaba a oscurecerse con nubes de tormenta. Isabela nos esperaba en el helipuerto. Llevaba el cabello recogido, ropa de trabajo y ojeras que ni el maquillaje podía ocultar. La dama de hierro estaba en modo de batalla. Me dio un resumen rápido y me llevó directamente a la sala de control. Era un laberinto de tuberías, monitores y válvulas. Me sumergí en el problema, mientras Mateo, cansado por el viaje, se quedaba dormido en una silla de la oficina de Isabela, bajo la atenta mirada de su asistente. Horas después, empapado en sudor y mugre, encontré la falla. Era una válvula de presión mal calibrada, oculta detrás de un panel que los planos originales marcaban como vacío. Un error de diseño tan simple y tan catastrófico que nadie lo había considerado. Mientras reconfiguraba el bypass y ajustaba manualmente el flujo, sentí la mirada de Isabela sobre mí. No decía nada, solo observaba, y su silencio era más intenso que cualquier pregunta. Afuera, la tormenta que había sido una amenaza lejana se convirtió en una bestia furiosa. El viento aullaba contra los cristales del resort y la lluvia golpeaba con la fuerza de 1.000.000 de puños. Cuando apreté el último tornillo y el sistema volvió a la vida con un zumbido estable y saludable, un aplauso tímido brotó de los ingenieros. Isabela solo asintió, un gesto mínimo que, viniendo de ella, se sintió como una condecoración. «Lo lograste», dijo, y en su voz había un agotamiento profundo, pero también un rastro de alivio que la humanizaba por completo. Estábamos cubiertos de mugre, cansados hasta los huesos, pero habíamos ganado. O eso creíamos. La victoria duró exactamente lo que tardó su asistente en entrar a la sala de control, con el rostro pálido. «Señora Garza», empezó, con la voz temblorosa. «La torre de control acaba de cerrar el aeropuerto. La tormenta tropical se intensificó. Es categoría 2. Los caminos costeros están inundados. Nadie entra y nadie sale». El alivio en la habitación se evaporó, reemplazado por una tensión helada. Estábamos atrapados, atrapados en un paraíso a medio construir, en medio de un huracán. El caos fue inmediato. El personal, los ejecutivos, los contratistas, todos varados. El hotel, aunque no estaba abierto al público, estaba a su máxima capacidad con la gente indispensable para la inauguración. Isabela, de nuevo la dama de hierro, tomó el control, organizando, dando órdenes, asegurándose de que todos tuvieran un lugar seguro donde pasar la noche. Yo me quedé a un lado, con Mateo dormido en mis brazos, sintiéndome más fuera de lugar que nunca. Era su mundo, su crisis. Yo solo era una herramienta que ya había sido utilizada. Horas más tarde, cuando la adrenalina bajó y el cansancio nos golpeó a todos como una pared, Isabela se acercó a mí. Las luces de emergencia le daban a su rostro un brillo fantasmal. «No hay habitaciones», dijo sin rodeos. «Todo está ocupado. El personal está durmiendo en los salones de conferencias». Mi corazón se hundió. Imaginé a Mateo y a mí en el suelo de algún pasillo. «No se preocupe», le dije, tratando de sonar digno.
Encontraremos un rincón. Ella negó con la cabeza. No. Vengan conmigo. Nos guió a través de pasillos silenciosos, subiendo en el elevador de servicio hasta el último piso, el penthouse, la suite presidencial. Su suite era un espacio obscenamente grande, con ventanales que ahora solo mostraban la furia negra de la tormenta. El lujo era silencioso, impersonal, frío. Se sentía como un museo, no como un hogar. Llevé a Mateo, que ni se inmutó, y lo acosté en un sofá de terciopelo que probablemente costaba más que mi antigua camioneta. Lo arropé con una manta de cachemira. Cuando me di la vuelta, Isabela estaba de pie en medio de la sala mirándome. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo que no habíamos dicho en semanas. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de cansancio que me pareció increíblemente íntimo. Y entonces, sus ojos se posaron en la enorme cama que dominaba la habitación principal. Era gigantesca, un continente de sábanas blancas y almohadas mullidas. «La cama es king size», dijo. Su voz intentó ser casual, práctica, pero noté un ligero temblor en ella. «Cabemos los dos. No te preocupes». Me quedé paralizado. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. La propuesta, tan simple en la superficie, se sentía como un abismo abriéndose a mis pies. Dormir en la misma cama que ella. La idea era tan tentadora como aterradora. Era cruzar la última frontera, la que separaba al empleado de algo más, algo para lo que yo no tenía nombre ni derecho. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Aceptar, arriesgando el poco equilibrio que había construido, o negarse y dormir en el suelo para mantener una distancia que ya se sentía artificial? A veces, la línea entre el respeto y el miedo es muy delgada. Cuéntenme en los comentarios porque sigo pensando en eso. No, gracias, señora Garza, dije con la voz más firme que pude encontrar. El sofá está bien para mí, es muy cómodo. Ella frunció el ceño. No era una orden, era casi una súplica. Javier, no seas ridículo. Has trabajado sin parar por 12 horas, salvaste mi proyecto. No vas a dormir en un sofá. Es una cama enorme. Ni siquiera nos daremos cuenta de que el otro está ahí. Su insistencia desarmó mi resistencia. ¿Qué podía hacer? ¿Discutir con ella? ¿Hacer una escena? Agotado, derrotado por la situación y por mi propio deseo oculto, finalmente asentí. «Está bien», murmuré sintiendo que me sonrojaba en la penumbra. Mientras ella se cambiaba en el baño, yo me quité las botas y la camisa sucia de trabajo. Me acosté sobre las sábanas en la orilla más lejana del colchón, tan en el borde que temía caerme si me movía un centímetro. Mi cuerpo estaba rígido como una tabla, mis músculos en tensión. Contenía la respiración, escuchando el sonido del agua en la ducha, el latido de mi propio corazón en mis oídos. Cuando ella salió, vestida con un pijama de seda que parecía flotar a su alrededor, apenas la miré. Se acostó en su lado de la cama dándome la espalda. La distancia entre nosotros podría haber sido de kilómetros. Pasaron las horas. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el silencio era absoluto. Intenté relajarme, pero era imposible. Era consciente de cada uno de sus movimientos, del sonido de su respiración, del calor que emanaba su cuerpo a pesar de la distancia. Yo era un intruso en su santuario, un plebeyo en la cama de la reina. Y justo cuando el sueño empezaba a vencerme, en esa tierra de nadie entre la vigilia y el descanso, lo sentí. Un calor suave en mi espalda. Lento, casi imperceptible al principio. Era su mano. En sueños o quizás en un acto de anhelo inconsciente, se había movido a través de ese vasto colchón y me había buscado. Su mano se posó en mi espalda, un simple contacto de piel contra la tela de mi camiseta, y fue como si me cayera un rayo. Todo mi cuerpo se paralizó, cada músculo, cada nervio se tensó hasta el punto de doler. No me moví, no respiré. Sentí el calor de sus dedos a través de la delgada tela, una marca de fuego en mi piel que parecía quemar todas las barreras que había construido con tanto esmero. El respeto, el miedo, la distancia entre jefe y empleado, todo se derritió en ese simple, silencioso contacto. No sé cuánto tiempo estuvimos así,
suspendidos en la oscuridad, con la tormenta rugiendo afuera como un eco de la tempestad dentro de mí. Ella no retiró la mano. Quizás estaba profundamente dormida, ajena al terremoto que había provocado en mi interior. O quizás, solo quizás, estaba tan despierta como yo, escuchando el latido furioso de mi corazón y preguntándose qué significaba todo aquello. Ninguno de los dos dijo una palabra. No había nada que decir. Una línea invisible, pero fundamental, había sido cruzada para siempre. Y ambos lo sabíamos. La mañana llegó con una calma antinatural. La tormenta había pasado, dejando un cielo limpio y un sol brillante que se filtraba por los ventanales. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba en la cama. El lugar a mi lado estaba vacío, pero la almohada aún conservaba la forma de su cabeza. Escuché su voz en la sala, hablando por teléfono en un tono de negocios, nítido y controlado. La dama de hierro había vuelto. Me levanté sintiéndome como un ladrón. Me puse la ropa sucia del día anterior y salí de la habitación. Mateo seguía durmiendo en el sofá. Isabela me vio, cortó su llamada, y por un segundo, solo un segundo, vi en sus ojos el recuerdo de la noche anterior, una chispa de incertidumbre, pero la borró de inmediato. «El aeropuerto está abierto», dijo su voz profesional. «Mi avión estará listo en 2 horas». El viaje de regreso fue un tormento de silencio. Mateo, feliz, jugaba con una tableta que la asistente de Isabela le había regalado. Pero entre ella y yo, el aire era espeso, cargado de electricidad no resuelta. Nos sentamos en extremos opuestos del jet, evitando mirarnos, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Qué éramos ahora? ¿Qué se suponía que debía hacer? Fingir que nada había pasado. Renunciar. La idea me aterrorizaba. Volver a la miseria de antes parecía imposible, pero quedarme en esta mentira se sentía insostenible. Los días siguientes fueron un ejercicio de negación. Volvimos a la rutina, a las órdenes y a la obediencia. Pero todo era una farsa. La distancia física que poníamos entre nosotros solo acentuaba la tensión que vibraba cada vez que estábamos en la misma habitación, hasta que el mundo que habíamos intentado ignorar nos explotó en la cara. Fue un martes por la mañana. Estaba arreglando una fuga en la fuente del jardín cuando uno de los guardias de seguridad, un hombre llamado Ernesto, con el que había hecho una amistad cordial, se me acercó con su celular en la mano y una expresión de lástima. «Javier, creo que tienes que ver esto», dijo en voz baja. Me mostró la pantalla. Era la portada de una revista de chismes, de esas que se compran en el supermercado. La foto era granulada, obviamente tomada con un lente largo pero inconfundible. Éramos Isabela y yo en el helipuerto del resort, con el cielo de tormenta detrás. El titular en letras amarillas y enormes gritaba: «La dama de hierro y su amante secreto, la CEO millonaria y el plomero que le arregla las tuberías». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El artículo era un veneno puro. Me pintaban como una revista, un oportunista con un pasado turbio, que había seducido a su jefa solitaria para sacarle dinero. Había detalles inventados, supuestas deudas de juego, un historial de trabajos de los que me habían despedido. Era una demolición calculada de mi persona. Y en el centro de todo, una insinuación asquerosa sobre la noche que pasamos juntos en el resort. No había fotos de eso, pero el texto lo dejaba todo a la imaginación. Ricardo. Tenía que ser él. Recordé su mirada calculadora en la fiesta, su teléfono en la mano. Había encontrado la debilidad y la estaba explotando sin piedad. Corrí hacia la casa con el corazón martillándome en el pecho. Estaba listo para ser despedido, para ser humillado, para que me echaran a la calle como a un perro. Entré a su oficina sin tocar. Isabela estaba de pie, de espaldas a mí, mirando por la ventana. Su cuerpo estaba rígido, una estatua de furia contenida. Sobre su escritorio había varias de esas revistas, junto a una tableta con artículos de finanzas que repetían la historia, pero con un enfoque más peligroso. Crisis en Grupo Garza. ¿La vida personal de la CEO pone en riesgo a los accionistas? Lo siento, fue lo único que pude decir. Mi voz salió rota. Lo siento mucho. Empacaré mis cosas y las de Mateo.
Nos iremos hoy mismo. Nunca quise. Cállate, Javier, me interrumpió sin volverse. Su voz era un témpano de hielo. Pensé que la siguiente frase sería para destruirme, pero cuando finalmente se giró, su furia no estaba dirigida a mí. Sus ojos ardían, pero con una rabia fría y estratégica. Esto no es tu culpa, dijo. Esto es una declaración de guerra, y Ricardo acaba de cometer el peor error de su vida. Justo cuando una pequeña y frágil esperanza comenzaba a nacer en mí, el timbre de la entrada sonó. La asistente anunció por el intercomunicador una visita que me heló la sangre. Señora Garza, hay una mujer aquí. Dice que se llama Sofía. Viene a ver al señor Javier y a su hijo. Sofía, la madre de Mateo. No la había visto en casi 5 años. Apareció en la puerta de la oficina de Isabela como un fantasma de mi pasado, pero un fantasma vestido con ropa de diseñador, con un bolso caro y una confianza que nunca le había conocido. Detrás de ella, un hombre con un traje impecable y un portafolio, su abogado. Su mirada me recorrió de arriba abajo, evaluando mi ropa de trabajo, y luego se posó en Isabela con una mezcla de envidia y desafío. «Javier», dijo su voz melosa ocultando un filo de acero. «Vaya, vaya, parece que te ha ido bien». No esperó mi respuesta. Su atención se centró en Isabela. «Usted debe ser la señora Garza. He leído mucho sobre usted últimamente, y sobre el ambiente en el que está viviendo mi hijo». Cada palabra era un golpe. Isabela no se inmutó. Su postura era la de una reina en su tablero de ajedrez, y acababan de amenazar a su pieza más importante. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en Sofía. «Señora», dijo Isabela, y la palabra sonó como una sentencia. «Creo que usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Cualquier asunto legal que tenga con el padre de su hijo puede discutirlo con mi equipo de abogados». Se giró hacia el intercomunicador. «Seguridad, por favor acompañen a estas personas a la salida». El abogado de Sofía, un hombrecillo sudoroso, intentó protestar. «No puede hacernos esto. Tenemos derecho». «Usted tiene derecho a presentar una demanda», replicó Isabela sin mirarlo, «y yo tengo derecho a echarlo de mi propiedad. Ahora, si me disculpan, tengo una guerra que ganar». Sofía me lanzó una última mirada cargada de veneno antes de que los guardias la escoltaran. «Te vas a arrepentir de esto, Javier. Te quitaré a mi hijo». Cuando la puerta se cerró, el silencio en la oficina fue ensordecedor. Me sentía desnudo, expuesto, como si mi pobreza y mi pasado hubieran entrado a la fuerza en ese santuario de poder para mancharlo todo. «Isabela, yo...» empecé, la voz ahogada por la vergüenza. «Me voy. No puedo permitir que te arrastre a esto. Es mi problema, no el tuyo». Ella se acercó a mí, y por primera vez desde que la conocía, vi en sus ojos algo más allá de la estrategia o la furia. Vi miedo, miedo a perderme. «No, Javier», dijo, su voz sorprendentemente suave. «Te equivocas. En el momento en que Ricardo usó a tu hijo para atacarme, convirtió esto en mi problema. En el momento en que esa mujer cruzó mi puerta para amenazarte, lo convirtió en mi guerra. Puso una mano en mi brazo y el contacto fue un ancla en mi tormenta. No te vas a ninguna parte. Vamos a pelear, juntos». Y así, la dama de hierro desató toda su furia. Lo que siguió fue una lección de poder, estrategia y venganza. Al día siguiente, convocó a una junta de emergencia con el consejo directivo. Yo no estuve ahí, pero su asistente me contó después, con una mezcla de terror y admiración, lo que había sucedido. Isabela no se defendió de las acusaciones de la prensa. No, ella atacó. Presentó un expediente de 200 páginas, preparado durante la noche por un equipo de forenses contables y auditores. Pruebas irrefutables de la malversación de fondos de Ricardo, de los sabotajes a los proyectos, de las cuentas en paraísos fiscales. Expuso su traición no como un acto de ambición, sino como una puñalada al legado de su padre. Al final de la presentación, con Ricardo Blanco como el papel, Isabela no pidió su renuncia. Lo despidió frente a todo el consejo de forma humillante y definitiva, y anunció que Grupo Garza presentaría cargos criminales en su contra.
consolidó su poder de una vez por todas, y el escándalo del plomero se convirtió en la anécdota de cómo la Dama de Hierro había limpiado su propia casa. Pero la batalla más importante aún no se había librado. El juicio por la custodia de Mateo fue la prueba de fuego. El abogado de Sofía me pintó como un padre inestable, un hombre sin rumbo, que vivía de la caridad de su jefa amante, exponiendo a su hijo a un ambiente moralmente corrupto. Cada palabra era una tortura. Me sentía pequeño, indefenso, con el miedo helado de perder lo único que le daba sentido a mi vida. Entonces, el abogado de Isabela la llamó al estrado. Subió con la misma seguridad con la que entraba a una sala de juntas, pero había algo diferente en ella. No llevaba su armadura de sío. Llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto. Se sentó, miró al juez y empezó a hablar. Y su voz no era la de una ejecutiva, era la de una mujer. «Su señoría», comenzó, «no estoy aquí para hablar de negocios ni para defender mi reputación. Eso ya lo hice donde correspondía. Estoy aquí para hablar de un hombre al que he llegado a conocer profundamente. Javier». Hizo una pausa y sus ojos encontraron los míos a través de la sala. «He visto a este hombre trabajar hasta el agotamiento para darle un techo a su hijo. Lo he visto consolarlo en medio de una crisis multimillonaria, como si nada más en el mundo existiera. Lo he visto enseñarle a Mateo que la dignidad no se mide por el dinero que tienes en el banco, sino por la honestidad con la que te lo ganas». Su voz se quebró ligeramente, y esa pequeña fisura en su control fue más poderosa que cualquier argumento legal. «La gente me llama la Dama de Hierro. Me he pasado la vida construyendo muros para que nadie me lastime, creyendo que la vulnerabilidad era una debilidad. Y entonces vi a Javier con su hijo. Vi un amor tan puro, tan incondicional, que me di cuenta de que la verdadera fortaleza no está en los muros que construimos, sino en tener a alguien por quien estarías dispuesto a derribarlos todos». Terminó su testimonio con una confesión que silenció la corte. Ver a Javier ser padre me hizo entender el verdadero significado del amor. Un amor que no pide nada a cambio. Un amor por el que vale la pena arriesgarlo todo. Si eso es un ambiente moralmente cuestionable, entonces espero que mi vida, de ahora en adelante, sea siempre así de cuestionable. El testimonio desarmó a la corte y expuso la codicia de Sofía por lo que era. El veredicto fue rápido. La custodia total me fue concedida. Al salir del juzgado, con Mateo agarrado a mi mano y el sol de la tarde en la cara, vi a Isabela esperándonos. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que pudiera detenerlas. Ella había arriesgado su mundo, su reputación, su imperio, por mí, por nosotros. Todas mis dudas, todos mis miedos sobre el abismo que nos separaba, se desvanecieron en ese instante. Corrí hacia ella y la abracé. La levanté del suelo y la besé ahí mismo, frente a todos, sin importarme las cámaras ni el mundo. Porque nuestro mundo éramos nosotros tres. Nuestra historia no terminó con una boda de ensueño ni una fiesta en un yate. Esas cosas pertenecían a la vida de la Dama de Hierro, y esa mujer ya no existía del todo. Nuestra historia encontró su verdadero final unos meses después, en una tarde de domingo cualquiera. Estábamos en el Parque México. El sol se filtraba entre los árboles, pintando el suelo de manchas doradas. Mateo corría detrás de unas palomas. Su risa era la única música que importaba. Isabela y yo estábamos sentados en una banca, compartiendo un raspado de grosella con los hombros rozándose. Me miró, y en sus ojos ya no había tristeza, solo una paz profunda que nunca antes le había visto. Me sonrió, una sonrisa genuina, sin cálculos ni defensas. En ese momento, bajo el sol de la Ciudad de México, con el sabor dulce del hielo en nuestros labios y la risa de nuestro hijo llenando el aire, lo entendí. Ya no éramos la jefa millonaria y el padre pobre. Ya no éramos un escándalo de revista ni un caso judicial. Éramos simplemente una familia. Hay quienes dicen que el dinero y el amor no se mezclan, que los mundos como los nuestros están destinados a chocar y destruirse. Nosotros demostramos que estaban equivocados. Creen que un amor que nace de un contraste tan grande puede realmente durar para siempre. Déjenme saber qué piensan en los comentarios.
Y si creen en las segundas oportunidades y en las historias que desafían todas las probabilidades, suscríbanse al canal. Porque a veces, las mejores historias son las que nadie creía posibles.